En el libro del profeta Abdías, capítulo 1, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Y entonces viene lo siguiente, dice: como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Versículo 16 dice: mi pueblo sufrió mucho en el monte donde está mi templo, pero así sufrirán también todas las naciones extranjeras y al fin desaparecerán. Serán como si no hubieran existido. Pero en el monte Sión quedará un remanente y será un lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Vamos a darle lectura al versículo 18 con toda nuestra fuerza. ¿Qué dice? Amén, gloria a Dios. Levantemos una palabra de oración, pidiéndole al Señor que nos dé un buen consejo, que nos dé una buena palabra y que podamos recibirla e impregnarla en nuestra vida y sobre todo llevarlo a la práctica. Padre bueno, hermoso nuestro Creador, nuestro Señor, nuestro Rey, bendito por los siglos de los siglos es tu nombre, Señor. Glorificado y exaltado seas tú, mi Dios. Te agradecemos por este privilegio, por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias. Y recibir, Señor, el mensaje que has enviado, lo cual te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo sea ministrando, enseñando, sea tu Espíritu Santo sembrando este mensaje en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Pidámosle al Señor las virtudes que requiere nuestra alma con toda su fuerza. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Encontramos este mensaje que habla de todo aquello que está sucediendo y que se está evidenciando cuando se acerca el día del Señor. Debemos de tener muy claro que el día del Señor se refiere ese día cuando se hará evidente la ira de ese Dios maravilloso sobre las naciones. El día de Cristo es el día cuando la iglesia participa del arrebatamiento. Aquí hay un mensaje que debemos nosotros de tener, de considerar y de revisar en nuestra vida personal y tener conocimiento de lo que está pasando en el mundo. Vemos cómo desde tiempo atrás siempre ha habido un conflicto, siempre ha habido un marcado hostigamiento contra el pueblo hebreo, contra los hijos de Isaac. Isaac tuvo dos hijos, uno llamado Esaú y uno llamado Jacob. Y dice la Escritura que inclusive desde el vientre de Rebeca,
dice que esos dos hijos luchaban, peleaban, tenían un conflicto interno. Y entonces vemos cómo Rebeca consulta, pregunta, le pregunta al Señor qué es lo que está pasando, porque toda esta aflicción interna que sufre mi cuerpo me genera fuertes dolores e inclusive hasta deseos de morir. Y vemos cómo Dios le envía la respuesta, le dice: dentro de tu vientre hay dos naciones. Dentro de tu vientre hay dos comportamientos. El comportamiento de Isaac y el comportamiento de Esaú. Perdón, el comportamiento de Jacob y el comportamiento de Esaú. Porque el papá era Isaac. Y también le dice la profecía, le dice: el mayor, el que salga primero, servirá al menor. Entonces el mayor fue Esaú y el menor fue Jacob. Desde ahí vemos cómo en ese nacimiento también hubo una confrontación, porque Jacob anhelaba la primogenitura y Esaú no le importaba la primogenitura. Ahora encontramos un mensaje en el libro de Abdías, un profeta que no fue muy conocido, y según los sabios dicen que el libro de Abdías es el libro más pequeño porque solo tiene 21 versículos. Es el más pequeño en el Antiguo Pacto. Abdías, su nombre significa siervo del Señor. Dios envía un mensaje a través de este hombre, que dentro de su nombre, de este profeta, mencionaba que él era un siervo de Dios. Levante su mano y diga: yo soy un siervo de Dios. Cuando el Señor envía su mensaje a nuestras vidas, es para que nosotros nos convirtamos en mensajeros, nos convirtamos en gente que porta una instrucción o un consejo. Al profeta Abdías le muestran esta visión acerca de Edom. Le está enviando un mensaje a las naciones. Eso lo dice el versículo 1. Le está enviando un mensaje a todos aquellos que han adquirido la conducta de Esaú. Pues lo dice el libro de Génesis, que Esaú es Edom o Edom es Esaú. Y en el versículo 9, si no mal recuerdo, vemos que viene la descendencia de ese hombre y marcó un carácter, marcó una manifestación que han tomado las naciones. Y vemos cómo Jacob se distinguió por ser un hombre que desde temprana edad dice que él habitaba en tiendas, le gustaba el estudio, le gustaba la adquisición de la sabiduría. Ambas facetas se notan inmediatamente en la conducta del pueblo judío, y también la faceta de Esaú se manifiesta en la conducta de las naciones. Y como usted se dará cuenta, la confrontación en las naciones, la confrontación contra el pueblo judío está presente.
está presente y debemos de considerar con mucha prudencia nuestros comentarios que hagamos, nuestra observación, nuestra manera de emitir un comentario para no hablar mal del pueblo hebreo. Porque a través de esa nación, a través de ese pueblo, usted sabe que vino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Él lo dijo claramente, se lo dijo a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. Por lo tanto, toda aquella persona, todo aquel varón, mujer, familia, nación, que absorbe la semilla del mensaje de ese Padre maravilloso, tiene la garantía de caminar con una cobertura de bendición, la bendición de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero también esa persona, ese matrimonio, esa familia, cuando se apega a los principios, a los mandamientos enviados por el Creador, nos damos cuenta cómo se abrió la puerta de oportunidad a través de nuestro Señor Jesucristo para el pueblo gentil. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibimos, mas a todos los que hemos creído en Yeshua, Jesucristo, nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Y todo lo que usted vea en el plano literal que le sucede al pueblo judío, todas esas confrontaciones literales, debemos de tener muy claro que la iglesia también es afectada en el plano espiritual. Por lo tanto, el creyente debe de estar observando con atención lo que el Señor dijo allá en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas: mirad a la higuera, refiriéndose a Israel. Observen lo que le sucede a la higuera. Observen lo que le sucede al pueblo que tiene ese pacto con Dios. Entonces, en este capítulo único de este libro de Abdías, menciona el comportamiento que ha tenido las naciones al adquirir la conducta, el carácter de Esaú. Pero lo que nos debe de llamar la atención a nosotros es los mensajes que están ahí plasmados de una manera especial para que podamos valorar, para que podamos caminar con firmeza, con confianza en estos tiempos que se avecinan y son tiempos complicados. Pero para el pueblo de Dios que se apega a los mandamientos divinos, tiene la promesa, tiene el respaldo de una bendición especial, de una protección, de un blindaje, porque Dios es fiel a su palabra. Vemos en el versículo 15 que el profeta envía ese mensaje y dice: se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Aquí incluye a todas las naciones. Pero viene una segunda frase que es la que me llamó la atención y es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón compartir. La segunda frase que dice es: como tú has hecho, te será hecho.
Recuérdele un poquito a su vecino esta frase y dígale: como tú has hecho, te será hecho. O sea, que esto que está diciendo el Señor es la ley de la siembra y la cosecha. Lo que tú has hecho, te será hecho. Fíjese que cuando vemos el plano profético, la Escritura nos enseña que en los últimos tiempos, los tiempos se acortarán. ¿Están aquí? Los tiempos se acortarán. ¿A qué se refiere a que los tiempos se acortarán? A que se hará más evidente, más pronto, operará con mayor prontitud la ley de la siembra y la cosecha. Hay mucha gente que se desespera haciendo el bien y no ve prontamente el fruto o la recompensa. Pero en los últimos tiempos se van a acelerar esos tiempos, en donde Dios te hará evidente que todo lo que tú haces para su obra, llámese servicio, amor, colaboración, contribución, llámese apoyo, todo será más prontamente recompensado en esta tierra. Pero también viene el lado peligroso. La persona que, teniendo conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, cuando la persona entra en el terreno de la maldad o de las acciones negativas, prontamente también recibirá una reprensión. Cuando estaba meditando, cuando estaba pidiendo al Señor este mensaje, fue muy claro el mensaje que el Señor nos dio: como hagan, así también les sucederá. Lo que siembren, lo van a cosechar. Y ruego a Dios que nuestras acciones sean buenas, porque mirarás el fruto, mirarás la recompensa, mirarás la ayuda, mirarás el respaldo prontamente en tu vida. Dice que tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Le están hablando a las naciones, pero usa el Señor la figura de ese hombre llamado Esaú. Y cuando le habla a las naciones, comparándolas con Esaú, le está haciendo ver a las naciones ese comportamiento de vanidad, ese comportamiento vano, ese comportamiento que altera, golpea y maltrata a los que tienen a su lado. Caso y cosa muy diferente el comportamiento de Jacob o el comportamiento de la simiente que tiene un pacto con Dios, porque lo que nos enseña el Señor es amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la enseñanza, en eso está basado la ley y los profetas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y número 2, a tu prójimo como a ti mismo. Eso nos enseña nuestro Señor. Hace ver nuestro Señor en el versículo 16 el sufrimiento, porque este mensaje lo envió Dios a través de su siervo Abdías, después de que había Israel experimentado todo ese maltrato que ejerció Nabucodonosor cuando llevó cautivo a Israel, cuando se llevó lo mejor y consumió el fuego. El fuego destruyó, quemaron el templo, el primer templo se quemó, y se llevaron los utensilios valiosos. Y por eso el Señor le hace ver a ese comportamiento de las naciones y le dice: mi pueblo sufrió mucho en el monte donde está mi templo.
pero así sufrirán también todas las naciones extranjeras y al fin desaparecerán. Este es un llamado, este es un mensaje que nosotros como pueblo de Dios debemos de revisar, de no estar contaminados con el carácter de Esaú. Debemos de caminar con una visión clara, con un objetivo claro de que nuestro anhelo, nuestro trabajo es participar del arrebatamiento. No debemos descuidar ese objetivo. Nosotros vamos a participar del rapto. No permita que voces negativas le hagan ver o se burlen diciendo, eso es un cuento, eso es una fábula. No, todo lo que está escrito en el libro sagrado tiene fiel cumplimiento. Levante su mano y diga conmigo, participaremos en el rapto. Pero fíjese que aquellos que adquieran las costumbres de Esaú, todas las naciones que adquieran esas costumbres, dice que desaparecerán esas naciones. Y hay una profecía en donde el Señor muestra cómo ese monte Sión quedará, tendrá una firmeza, tendrá un cimiento sólido, y esa casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. En el versículo 18 menciona cómo la casa de Esaú, la casa de Jacob y la casa de José tienen diferentes características. Dice que la casa de Jacob será un fuego, la casa de José una llama. Cuando se refiere a la casa de Jacob, es el caminar constante, perseverante, el caminar de una manera disciplinada, anhelando la bendición. Todo esfuerzo que emplea el hombre y la mujer en tener un acercamiento, en tener una adquisición de algo espiritual, el anhelar enriquecer su ser interno con los recursos y con ese respaldo que Dios da al alma, esa persona entonces de ella desprenderá, porque de ahí vino ese patriarca llamado José. Dice que su hijo José hace una casa y eso representa la dimensión del reino. Entonces aquí nos revela el Señor el comportamiento terreno, pero también el comportamiento celestial. Pero vemos la casa de Esaú, dice que es como esponja, es como rastrojo, es como dice ahí la escritura, dice que la casa de Esaú es como rastrojo, como hojarasca, dice otra traducción. Entonces, cuando viene la hora del juicio, la hora de la prueba, la obra de cada uno de nosotros será probado a través del fuego. Y como la hojarasca, la esponja, la estopa, al exponerlas al fuego se consume, y por eso aquí el Señor dice que no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú. Entonces vamos a ver en ese capítulo 1 cómo hay un catálogo. Hay un catálogo. Antes de entrar al catálogo de cosas negativas, también la Escritura nos revela allá en Génesis 32:1 y Génesis 33:16 cómo el Señor nos muestra que en esta tierra hay dos senderos, dos conductas, dos maneras de enfocar, dos maneras de decidir en qué camino te vas a conducir. Vamos a mirar en Génesis 32:1 el camino que siguió Jacob.
Cuando Jacob siguió su camino, dice que los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Levante su mano y diga conmigo, Mahanayim. Vamos, diga, el encuentro de los dos campamentos. Vamos a declararlo con fuerza y va a decir conmigo, en mi casa tenemos la experiencia de los dos campamentos. Ese es Mahanaim. Ese es el camino que siguió Jacob. ¿Qué es Mahanaim? El campamento del cielo, el ejército del cielo que te protege, pero también el Señor te favorece con una familia espiritual. Otro campamento que es el campamento terrestre. Dile a tu vecino, motívalo y dile, cuenta conmigo, cuenta con mi apoyo, cuenta con mi motivación. Qué importante es tener esa coinonía, ese acercamiento, esa confianza de decirle a un hermano, necesito que me ayudes a orar por esta petición. Necesito que me apoyes en esta circunstancia que estoy viviendo. Pero también tenemos la ayuda angelical. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa es la bendición que tenemos. El ejército celestial está a favor nuestro. El ejército celestial ha sido activado para auxiliar al pueblo de Dios. No sé si usted ha experimentado esto, pero creo que la mayoría hemos recibido favores de parte de Dios, auxiliados de manera especial, auxiliados de manera sobrenatural, porque Dios es fiel a su palabra. La propia Escritura habla que Dios ha puesto un cerco alrededor de tu vida, alrededor de tu familia, alrededor de tu casa y alrededor de todos tus bienes. Todo lo que tú posees, Dios ha puesto un blindaje especial. Por eso nuestra vida experimenta el Mahanayim. Pero hay otra conducta, hay otro sendero. Y este sendero, la mayoría de las personas lo toman. El Señor Jesús lo explicó claramente. Hay un camino que es estrecho, hay un camino que es ancho, hay una puerta que es angosta y hay una puerta que es amplia. Uno lleva la vida y otro lleva la muerte. Pues en el caso de este sendero de Esaú, dice que en Génesis 33:16, que aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Regresó a ese monte, a esa estructura de altura, pero afectado por un comportamiento demoníaco, porque el término Seir significa velludo, significa cabra, demonio o tempestuoso. Son diferentes significados. Cuando una persona descuida su comunión con el Creador, cuando una persona se desvía del sendero de la vida, la alegría, la paz y la verdad, entonces esa persona queda expuesta al comportamiento de Esaú, al camino por el cual se condujo Esaú. Un camino en donde hay una constante aflicción, una constante afectación, una constante alteración a la armonía, a la falta de paz, a la falta de alegría, porque operan los demonios, porque las estructuras demoníacas están trabajando
en contra, están trabajando a la decadencia del ser humano. Y en este capítulo 1 del profeta Abdías nos revela el Señor en qué errores, en qué tomas de decisiones incurrió Esaú. Pues yo le puse ahí el catálogo de acciones de Edom. Viendo un poquito antes de entrar al capítulo 1, el Espíritu de Dios, hablando a través del apóstol Pablo, en Hebreos 12:16, vemos cómo el Señor muestra que este hombre Esaú vendió su primogenitura. ¿Por qué menospreció la primogenitura? Y ahí mismo lo dice en Hebreos 12:16, porque era un hombre profano. Esa palabra profano en el hebreo es la palabra chalal. Y es el mismo comportamiento que hizo Satanás, Dios lo reprenda, cuando estaba en el Monte Santo. Ezequiel capítulo 28, del 13 en adelante, dice: perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti la maldad, y te convertiste en un profano. Te convertiste en alguien que se opuso a la verdad. Te convertiste en alguien que se opuso al Creador. Y cuando vemos que Esaú pone su casa en el monte Seir, es el mismo comportamiento que tuvo Satanás, Dios lo reprenda, queriendo subir a lo alto y poner su posición en las alturas para que el reconocimiento, para que la fama, el poder fuese expuesto y que hubiese el aplauso para esa estructura. Quiso esa estructura engañar, quiso operar tentando a nuestro Señor Jesús, y también lo lleva al monte y lo pone sobre ese monte y le muestra los reinos y le dice: todo esto te daré si postrado me adoras. Qué estratégico y astuto, pero mi Señor es el Rey de reyes y Señor de señores. Le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nos habla entonces de esa conducta de arrogancia, nos habla de esa conducta rebelde, de ese carácter y de esa contaminación y afectación mental en donde el hombre no quiere saber nada de Dios. Cuando tú quieres hablarle de algún relato o un consejo bíblico, te dicen: no me hables de religión. Eso me habla de que esa persona tiene afectada su mente con la estructura Esaú o Seir, la cabra, los demonios operando. Fue profano, pero también en esa carta a los hebreos dice que fue fornicario. No era una persona comprometida. Una persona que anda de fornicario es una persona que no le gusta tener compromisos, le gusta tener placer sin compromiso, le gusta disfrutar, entre comillas, la vida, pero sin un compromiso. Por eso fue desechado, porque no hubo fidelidad en su vida. Cuando entramos al libro del profeta Abdías, su capítulo 1, que es el único capítulo que tiene este libro, en el versículo 3 dice que Esaú practicó el orgullo y la soberbia. Y se afianzaba mucho su confianza, porque dentro de ese pueblo, dentro de esa comunidad de Esaú, en el versículo 8 dice que estaban los sabios de Edom, o sea, sus hijos,
fueron sabios, y la inteligencia del monte de Esaú. Me llama mucho la atención que haya esta distinción. Los sabios de Edom y la inteligencia de Seir o del monte de Esaú. Y Seir es la inteligencia diabólica. Fíjese qué tremendo es esto. ¿Ha visto usted gente muy inteligente para lo malo? ¿Ha visto usted gente muy astuta para lo malo? ¿Ha visto usted gente perversa que maquina ideas para hacer o generar destrucción? Todo eso proviene de estructuras demoníacas. Por eso la Escritura habla que la sabiduría de abajo es animal, terrenal y diabólica. En el versículo 10 dice que Esaú fue promotor de la violencia a temprana edad. Y si usted se da cuenta, los pueblos del Medio Oriente, a los niños desde muy pequeños les han enseñado a odiar a Israel. Desde muy pequeños les enseñan en las escuelas el odio contra Israel. Desde muy pequeños siembran en el corazón de esos niños el odio, no el amor. Pero eso debemos de traerlo a nuestra comunidad, al ministerio, a nuestras familias. Muchas veces nosotros como padres incurrimos en errores, incurrimos en equivocaciones, en estar hablando mal de los hermanos frente a nuestros hijos. Y lo que estamos haciendo es contaminar el corazón de nuestros hijos para que surja un rechazo, un malestar, un enojo contra la persona con la que tú estuviste hablando mal. Levante su mano y diga conmigo: líbrame del lenguaje profano. Quiero cuidar mi boca, Señor. ¿Están aquí? Cuando usted se siente a comer a la mesa, deje de estar hablando mal de los hermanos. La mesa se hizo para disfrutar de los alimentos, para disfrutar de la provisión y el sustento que Dios nos ha dado. Y ya si se terminó de comer y tiene ahí un poco de tiempo, comparta algo que edifique a su familia, un consejo, una instrucción que fortalezca la coinonía y los lazos entre el pueblo de Dios. Muchos hijos están siendo afectados por el odio. Eso hay que eliminarlo de nuestra vida. En el versículo 11 vemos cómo Esaú, cuando vio que Israel estaba siendo invadido por Nabucodonosor, el imperio babilónico, y se llevaba lo mejor de Israel, dice la Escritura que Esaú se puso del lado de Nabucodonosor, se puso del lado del enemigo. Esto es algo que no debe de suceder en el pueblo de Dios. Levante su mano y diga: quiero ser fiel a Dios y fiel al pueblo de Dios. Hay un relato en el libro de Salmos, en su capítulo 137, en donde la voz de Edom o la voz de Esaú empleó una declaración muy terrible. Cuando veían que azotaban, se llevaban al pueblo hebreo cautivo, dice que ellos emitían una voz, un mensaje diciendo: arrasadlos, acábenlos, destruyanlos, desaparezcanlos. Así ha estado siempre la maldad, queriendo desaparecer a los que tienen la genética divina. Levante su mano y diga: el Señor es mi amparo, el Señor es mi fortaleza. Versículo 12, otra de las cosas que debe de eliminar el pueblo de Dios es la jactancia y la alegría cuando ves que a alguno de tus hermanos le está yendo mal. Cuando ves que uno de los hermanos tuvo un accidente, cuando ves que uno de los hermanos tuvo un contratiempo, no te jactes ni te alegres, porque dice el libro de Proverbios que Dios mirará tu acción, quitará
esa reprensión de la persona y te la enviará a ti. Así es que usted tiene que tener empatía. Llorad con los que lloran, reír con los que ríen. Hay que ayudar cuando hay una necesidad, porque si nos pasamos jactándonos o burlándonos, ay, qué bueno, que le toque más, que le den más, tenga cuidado, porque entonces Dios le quita la reprensión a esa persona y te la da a ti. Versículo 13 dice que otra de las cosas que practicaba Esaú era el robo, el abuso. Dios nos libre de ser personas que estemos tomando lo que no nos corresponda. Dios nos ayude para que nuestras acciones, nuestras manos estén dentro del lindero de la justicia. Pero ¿sabía usted que también en el caminar hay personas que son ladronas de tiempo? ¿Están aquí? ¿Sabía usted que hay ladrones de tiempo? ¿Sabía usted que hay personas que te quitan mucho tiempo? Hay que tener mucho cuidado, porque hay personas que piden y piden consejo. Quiero y dígame, y no hacen nada. Es un ladrón de tiempo. Cuando usted está orando, apague su teléfono, póngalo en modo avión para que nadie interrumpa ni le robe el tiempo que le da a Dios. Cuando usted está en la casa de Dios, pareciera ser que los clientes lo buscan más. Póngale modo avión, porque el tiempo que le da a Dios, Dios se lo recompensará. Como tú haces, Dios te hará. Como tú siembres, vas a cosechar. No sé si me estoy dando a entender. Seamos atentos con nuestro Dios, sembrando cosas buenas. No le robemos el tiempo a Dios, no le robemos el tiempo a la gente. Hay jovencitos o señoritas que prolongan su noviazgo 7, 8, 9 años y al 9º año dicen, cada quien por su lado. Le robaste el tiempo a ese hombre, le robaste el tiempo a esa mujer, y ya usted sabe que el tiempo va pasando y es un recurso que no se recupera. ¿Están aquí? Por eso hay que ser prudentes, sabios con lo que Dios nos da. Y la última práctica que registra este libro, por eso, hermanos, fíjese que cuando usted encuentra en el libro de Romanos y en el libro de Malaquías, dice, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Así lo dice. ¿Por qué amaste a Jacob y por qué aborreciste a Esaú? Aquí está el catálogo de acciones que hacen que nuestro Dios, que hacen que nuestro Padre se aleje de nosotros. Si tan solamente con el orgullo, dice que el que tiene esa contaminación en su vida, al orgullo, al orgulloso y al soberbio, Dios lo mira de lejos. Por eso el Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, el ejemplo que tenemos nosotros como pueblo de Dios es a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí quedó claro este catálogo? Ahora, aquí entre nos, ¿usted tendrá algo de esto? No conteste, nada más usted ahí dentro de sí. ¿Usted tendrá algo de este catálogo? ¿Quién sabe? ¿No será que en la noche tuviste una diferencia con tu cónyuge y ese corazón orgulloso no cede, no pone un alto al ego?
Si no, pues ahora que sufra con el látigo de mi desprecio. Y miras a la pared y la otra mirando a la otra pared. Y el tremendo Satanás, Dios lo reprenda, acostado en medio, poniendo sus piernotas en uno y en el otro. No te muevas, no te muevas. Que se vea que tú la necesitas. Y el otro, no le digas, ni siquiera voltees a verlo. Una terrible manifestación de ego. Aquí entre nos, ¿cuántos han vivido eso? Su silencio me dice, el que calla otorga. Termino con esto. Lucas 13:31. Fíjese cómo en los tiempos de nuestro Señor Jesús tuvo esta misma confrontación. En ese momento llegaron unos fariseos diciéndole, fíjese, llegaron unos fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Un grupo de personas que cuidaban, que estaban al pendiente de que se llevaran a cabo la obediencia a los mandamientos. Pero mire lo que dicen: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿En mensajeros de quién se convirtieron? ¿Mensajeros de vida o mensajeros de muerte? ¿Mensajeros de fortaleza o de debilidad? ¿Se da cuenta? Según estos fariseos, eran portadores de sabiduría. Según estos fariseos, eran portadores de el conocimiento de la ley. ¿Y qué estaban llevando en su corazón? ¿Qué estaba declarando su boca? Y se lo están diciendo al Señor Jesús, al Hijo de Dios. Le están diciendo: sal y vete de aquí. Dios reprenda al enemigo. ¿Eran discípulos de la ley de Dios o discípulos de la muerte? Aquí es donde nosotros tenemos que revisar. ¿Qué disfrutas más? ¿Dar malas noticias? ¿O disfrutas hablar con la verdad? ¿Hablar con entusiasmo y alegría? ¿O estar declarándole a la gente cosas mentirosas, cosas profanas? Qué tremendo es esto. Porque Herodes era un edomita, era un afectado de Esaú, era un afectado con un carácter que ministraba muerte, que disfrutaba el dolor ajeno. Líbrenos, Dios, de esto. Levante su mano y diga conmigo: líbrame de la maldad, Señor. Fíjese que hasta para dar una noticia uno tiene que ser prudente. Para hacer un comentario hay que ser prudentes, porque puedes hacer sentir mal a alguien. Cuando el médico te dice: es que su mamá tiene una enfermedad incurable, ahí vas tú, boca suelta, es que ya te vas a morir. No te dijo eso el médico. No, es que ya está acabado todo. No. ¿Qué te dijo el médico, hijo? Te dice la mamá. Bueno, dio una noticia ahí un poquito negativa, pero tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios majestuoso, tenemos a un Dios sobrenatural. Y mire cómo habla un hijo de Dios. Y él les dijo: id y decirle a ese zorro: yo expulso demonios. ¿Cómo se llamaba el monte donde estaba Esaú? Seir. ¿Y qué significa Seir? Cabra, demoníacas, inteligencias diabólicas, tempestad, problemas, aflicciones. Líbrenos, Dios. Cuando
eso esté viniendo, se esté desatando contra nuestra vida. Diga: Señor, ¿qué está pasando? Ayúdame a discernir si estamos adquiriendo hábitos o costumbres de Esaú. ¿Y qué le dice el Señor a estos fariseos enviados de Edom? Yo expulso demonios. ¿Qué está diciéndole el Señor? Esa construcción, ese aparato de inteligencia diabólica se destruye, se viene abajo. Toda hechicería, toda brujería, todo deseo de enfermedad, toda trampa, porque eso es lo que hacen los demonios. Dios los reprenda. Le dice a la gente: tráete hierbas de olor, o ¿cómo se llaman esas hierbas? Pirul y mirto y pata de conejo y cola de león, tráetelas y vamos a hacerle un amarre para que ande barriendo la calle el muchacho que quieres o la muchacha que quieres. Son estructuras diabólicas. ¿Y qué le dijo el Señor? Estás frente al dador de la vida, estás frente al Todopoderoso, estás frente al Dios que libera, estás frente al Dios que levanta, sana, restaura, consuela. Oh, hermanos, tenemos una gran cobertura de bendición. Y yo expulso demonios y hago curaciones, que dice, hoy y mañana, y al tercer día cumplo mi propósito. Amado pueblo de Dios, el Señor nos ha enviado este mensaje para que revisemos nuestra conducta, para que revisemos nuestros pensamientos, para que revisemos nuestras acciones. Dios quiere que sus hijos desarrollemos esa conducta, ese carácter de Yeshua, portando bendición, portando liberación, portando gracia, portando poder. Yo expulso demonios y hago curaciones. Vamos con fuerza, diga, levante sus dos manos y diga, estas manos tienen poder de Dios. Tengo la autoridad de mi Padre Dios para echar fuera demonios, liberar mi ambiente. En mi casa hay paz, en mi casa hay alegría, en mi casa hay buena salud, abundancia de provisión. La cobertura de Dios está conmigo. Cuidaré mi corazón, cuidaré mis pensamientos para amar la primogenitura. ¿Quedó clara la palabra? Sea el Espíritu de Dios respaldándonos, sea el Espíritu de Dios guardándonos, sea el Espíritu de Dios generando en nosotros ese avivamiento. La casa de Jacob es fuego y la casa de José una llama. Levante su mano, diga, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oramos. Padre del cielo, hemos dado tu palabra, Señor. Hemos dado, Señor, el mensaje que nos diste. De una manera especial, Señor, sea tu manto de bendición cubriendo, respaldando a cada uno de tus hijos. Fortalece a tu pueblo, Señor. Guarda tu iglesia. Respalda, Señor, a las familias. Cubre los proyectos. Aviva el fuego del don de Dios en sus corazones. Que no se aparte la gracia, que no se aparte el poder del Espíritu Santo. Su mano derecha en alto, dígale al Señor,
Que tu Espíritu Santo esté conmigo.